Una de las imágenes más perdurables del Imperio Romano Oriental en la Antigüedad tardía es el de una sociedad estática y decadente, enfrascada en discusiones teológicas. Aunque a primera vista esto pueda ser cierto, es claro que esta imagen habla más de nuestros prejuicios que de la cultura de aquella época. En realidad, nuestra percepción de los debates teológicos de los siglos IV al IX se encuentra distorsionada por una concepción del fenómeno religioso que se forjó entre los siglos XVI y XVIII y que lo relegó a la esfera de lo íntimo e individual, y por lo tanto, fuera del alcance del escrutinio público. En otras palabras, lo que cada uno de nosotros crea o deje de creer es un derecho individual. De ese derecho nace la tolerancia religiosa, que se transformó en uno de los pilares de la cultura occidental desde el siglo XVIII. Pero esta manera de vivir la religión no es ni natural ni universal. En realidad, si tomamos como ejemplo las grandes civilizaciones del mundo medieval, la cristiandad latina, el mundo bizantino y el islam, vemos que la religión era experimentada de una forma diferente a nuestra sensibilidad. En esta oportunidad, vamos a preguntarnos por qué los debates teológicos fueron tan importantes para los cristianos al final de la antigüedad. ¿Por qué los emperadores romanos, de Constantino en adelante, usaron su poder para imponer una determinada versión del cristianismo que, de ahí en más, se transformó en ortodoxia? ¿Qué relación había entre la unidad en la fe y la prosperidad del imperio? Para responder estos interrogantes, debemos empezar por preguntarnos qué lugar ocupaba la religión en la antigüedad. Los hombres percibían su mundo como si estuviera impregnado por fuerzas invisibles, pero dotadas de voluntad, a las que hoy llamaríamos sobrenaturales. Asuntos de muy diverso carácter, como la victoria en la guerra, un año de buenas cosechas, una enfermedad o la suerte en los juegos de azar, dependían tanto de la acción humana como de fuerzas invisibles, que podían auxiliar o perjudicar a los hombres en sus acciones. Así, había una continuidad entre lo que nosotros llamamos lo natural y lo sobrenatural. Una manera eficiente de dominar o negociar con aquellas fuerzas estaba en los ritos propiciatorios que aseguraban su convergencia. Había una gran variedad de ritos propiciatorios que iban desde lo que hoy llamaríamos magia hasta los más formales, como los grandes festivales en honor a los dioses cívicos. A pesar de las muchas diferencias en forma y escala entre ellos, todos tenían en común la naturaleza contractual. Siempre hay alguna forma de intercambio entre hombres y seres sobrenaturales y la voluntad de dominar fuerzas que estaban por fuera del control humano. Tanto en la República como en el Imperio, la religión era para los romanos un asunto comunitario. La buena relación con los dioses, a través de los sacrificios, aseguraba la victoria en la guerra y la prosperidad en la paz. Pero los romanos paganos no creían en sus dioses de la misma manera que un creyente moderno, es decir, como una disposición íntima y emocional hacia una verdad revelada. Muy por el contrario, la piedad era el cumplimiento escrupuloso por parte de la comunidad de sus deberes hacia los dioses. Básicamente, estamos hablando del sacrificio. Así, la religión cívica no era para los romanos un asunto individual, sino público. Para la época imperial, los muchos cultos cívicos de la época republicana coexistían con el culto imperial. Este culto era una manera siempre colectiva de expresar obediencia y honor al emperador. Por supuesto, había otras formas más íntimas y emocionales de vivir la religión. Había cultos domésticos, cultos mistéricos o formas más filosóficas que coexistían con la religión cívica. En estos casos, estas formas de religiosidad paralelas podían ser aceptadas por las autoridades romanas siempre y cuando no subvirtieran el orden público. En este caso, pasaban a ser definidas como supersticiones. ¿Podemos definir la actitud de los emperadores paganos como tolerante en términos religiosos? Debemos hablar más de indiferencia que de tolerancia. Un buen ejemplo de la actitud de los emperadores romanos es el caso de las persecuciones que lanzaron contra los cristianos entre los siglos I y IV. Los cristianos no fueron perseguidos por aquello en lo que creían, sino por lo que se negaban a hacer, es decir, por negarse a sacrificar por la buena fortuna del emperador y del imperio. Cuando Constantino legalizó el cristianismo, al mismo tiempo lo equiparó a los cultos paganos y tenía un valor propiciatorio similar. Pero, a diferencia de aquellos, el sacrificio cristiano, es decir, la liturgia, debía realizarse de la manera correcta,
lo que sería una ortopraxis, a partir de una formulación de las verdades de fe. Por supuesto, los paganos habían especulado a menudo acerca de la naturaleza de los dioses, pero esa reflexión nunca fue vista como una verdad absoluta. Por el contrario, para los cristianos, la reflexión acerca de Dios y su naturaleza no contemplaba la pluralidad de enfoques y tenía consecuencias importantes en la manera de adorarlo. Una definición incorrecta de las verdades sobre Dios, la herejía, volvían los ritos asociados a ella ineficaces o peor aún, perniciosos. Así, había verdades de fe a las que los individuos debían someterse y confesar públicamente como una forma de contribuir al bien público. El credo cristiano, formulado entre los concilios de Nicea del 324 y Constantinopla del 381, es un claro ejemplo de esa vocación por la unanimidad. Así, nace la ortodoxia, que fue un elemento constitutivo de la identidad de las iglesias como comunidades autónomas, y a la vez era el elemento unitario que desde la ideología imperial aglutinaba elementos dispersos y les otorgaba unidad y sentido de pertenencia. Ciertamente, la ortodoxia era más que la mera conformidad con la voluntad del emperador. También era un sistema de ideas y prácticas correctas que aseguraba el favor divino que emergía de una tradición inventada que se materializaba en el consenso del cuerpo eclesial en los sínodos de la Iglesia. El emperador se transformó en su garante, aunque su capacidad de acción estaba limitada por la permanente negociación con diversas facciones eclesiásticas en pugna. A menudo, los emperadores intentaban cruzar el fino límite entre ser el guardián de la ortodoxia o ser aquellos mismos quienes la definieran. En esos casos, era determinante contar con el apoyo de la mayoría de los obispos que refrendaban sus decisiones. Así, las sucesivas e interminables disputas entre la crisis arriana del siglo IV y el iconoclasmo del siglo IX se explican como el complejo juego de fuerzas entre distintas facciones eclesiásticas y los emperadores, que actuando a veces como árbitros y a veces poniendo todos sus recursos de un lado. La forma en la que los emperadores intentaban suprimir toda discordia conllevaba a un efecto reproductor, ya que su intervención, condenando el disenso, creaba otros nuevos. De esta manera, la herejía nunca fue anulada por completo, ya que aparecía en nuevas formas inesperadas cada vez que se suprimía alguna. En suma, la ortodoxia fue el fruto de la relación dialéctica entre la alianza de la Iglesia y el imperio. El carácter más novedoso de esta nueva sociedad cristiana residía en la importancia que adquirió la ortodoxia como vehículo para expresar su lealtad al imperio. Así, la tolerancia a la diversidad estaba lejos de ser una virtud. El disenso era visto por los hombres de Iglesia como una amenaza al orden social que debía ser anulado por la mano armada del Estado.